con respecto a la psiquiatría es precisamente que piensan que solamente el psiquiatra va el que peyorativamente le llaman loco, ¿no? Digo peyorativamente porque todos los trastornos y todos los desórdenes psicológicos tienen sus nombres específicos, bien estudiados, pero la población en la mayoría de los lugares del mundo, a los pacientes que tienen trastornos mentales visibles, sobre todo aquellos que causan estragos en la sociedad, los que pierden la razón daño, ya. así es, entonces le llaman locos. Pero hoy precisamente el programa La psiquiatría, una ciencia más allá de la medicación, pretendo poder aclarar algunas cosas con relación a estos mitos que existen con relación a la psiquiatría, y le doy gracias a Dios porque me haya dado la oportunidad de estar aquí compartiendo este tema. Primeramente quiero exponer en qué consiste la psiquiatría, qué cosa es la psiquiatría. La psiquiatría es una ciencia derivada de la medicina, una rama de la medicina que se encarga del estudio de la mente humana. ¿Por qué es una rama de la medicina? Cuando nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, un paciente, lo primero que nosotros tenemos que hacer como psiquiatra, excepto que uno vea que son trastornos que visiblemente no necesitan realizar estos exámenes de laboratorio, es descartar todas las causas orgánicas. Nosotros los psiquiatras nos encargamos de diferenciar si los síntomas psicológicos o psiquiátricos que puede tener una persona tienen una causa biológica, como pueden derivar, por ejemplo, de una hipertensión arterial descompensada, de una presión arterial que esté descompensada, de una diabetes mellitus en debut, de un trastornos tiroideos, de tumores cerebrales, de enfermedades sistémicas, pueden ser causas de estos fenómenos, ¿no?, orgánicos. Nosotros los psiquiatras nos encargamos de prevenir, de diagnosticar, de tratar y rehabilitar a un paciente que tenga trastornos mentales. Entonces es una rama de la medicina porque el psiquiatra, para ser psiquiatra, primero tiene que ser médico. Estudias los 6 años de medicina y posteriormente la especialidad en psiquiatría. Es interesante porque hoy existe muchos mitos con relación a la psiquiatría. Sobre todo, el mito principal es el que tú me decías, Fabricio, que las personas piensan que para ir a un psiquiatra hay que estar peyorativamente locos, o tener una esquizofrenia, o tener un trastorno afectivo bipolar. Y la psiquiatría trata múltiples trastornos, incluso que muchos pasan inadvertidos, y muchas veces los trastornos del sueño, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, los puede tratar un psiquiatra. De hecho, los debe tratar un psiquiatra. Y son mucho más cuando son trastornos que ya están avanzados en el tiempo. Ahora, cuando uno va a la historia de cuáles fueron, por ejemplo, los principales exponentes de muchas de las corrientes que hoy la trabaja la psicología, estamos viendo que la mayoría eran médicos. Y trastornos del lenguaje, por ejemplo, pensaban que todo era autismo. Lorna Wynne, una médico psiquiatra, al tener una niña con un trastorno del espectro autista, se dio cuenta que había muchos niños que tenían un comportamiento autístico, pero que no todo era autismo. Y ella era médico psiquiatra. Cuando vas a la historia, por ejemplo, Leo Kanner también fue médico psiquiatra, y Leo Kanner no fue el primero en identificar síntomas del autismo, pero sí fue el primero en diferenciar el autismo de la esquizofrenia. Entonces, a veces los pacientes piensan que un psiquiatra, por ejemplo, no puede trabajar con familia. Piensan que solamente la psicología puede trabajar con familia. Por ejemplo, las personas piensan que un psiquiatra no está capacitado para hacer psicoterapia individual, porque piensan que los psicólogos son los únicos que pueden hacer psicoterapia individual. Y yo pienso que esto está muy condicionado, por el mal trabajo que muchos psiquiatras han hecho. O sea, hay muchos psiquiatras que se han dedicado a medicalizar a un paciente. Y esto ha traído como consecuencia que le ponen el medicamento, le administran, le prescriben el medicamento y después no le dan el seguimiento adecuado. Lo ven en una primera consulta y después le dicen ven a los 3 meses. Si es un medicamento que estás comenzando a introducir en un paciente, tú tienes que darle seguimiento adecuado a ese paciente y tienes que velar que ese paciente no haga una farmacodependencia. La farmacodependencia es otro de los mitos que tiene la población. Precisamente hacia allá, incluso a veces no colabora el familiar, incluso dice yo no sé hasta cuándo tomas tantas pastillas y yo no te veo que mejoras. Así es, pero esto es consecuencia de lo que le ha pasado a muchos pacientes y a muchos de la población. Cuando se genera una farmacodependencia, se genera porque existe un uso indiscriminado de la medicación. Nosotros tenemos que recordar que como seres humanos tenemos una biología, tenemos órganos,
tenemos cerebro, tenemos riñón, tenemos hígado, que los medicamentos no son para hacer daño. Nos hacen daño los medicamentos cuando le damos un uso inadecuado a la medicación. Como mismo también nos puede afectar un tipo de aplicación de la psicoterapia cuando no lo hacemos adecuadamente. Yo he visto personas que han sido tratados psicoterapéuticamente por profesionales y finalmente se han agravado más. ¿Por qué se han agravado más? Porque en el momento que lo empezó a atender ese profesional debió haberse dado cuenta que requería medicación el paciente. Entonces estamos viendo un paciente, por ejemplo, con dificultades para concentrarse, con dificultades para memorizar, con trastornos del sueño, incluso de más de 5 años de evolución. Y desde el inicio solamente quieren tratarlo con terapia psicológica. Es imposible, porque entonces te das cuenta que muchas veces el paciente tú le vas a aplicar una técnica de relajación y no logra relajarse. ¿Por qué? Porque tiene muchos síntomas involuntarios que le impiden realizar una adecuada relajación. Entonces debe administrarle una medicación adecuada que le ayude a disminuir toda esta sintomatología para que la psicoterapia pueda tener un efecto adecuado. Aquí radica entonces la importancia que le podemos dar a este tipo de medicación. La medicación aquí la importancia que tiene es que cuando aparecen la mayoría de los síntomas ya agravados, muchas veces es porque existen desequilibrios en sustancias específicas dentro del organismo como los neurotransmisores, la dopamina, el sistema GABA, la acetilcolina, el glutamato. Son neurotransmisores, mediadores químicos que nos permiten que un organismo pueda funcionar bien. Si uno se descompensa y comienza a tener alteraciones del sueño, síntomas de ansiedad, de depresión, irritabilidad, impulsividad, agresividad, deseos de no ver a las personas, estamos hablando que existe un desequilibrio dentro del organismo que para poderlos mejorar, la mayoría de las veces debes aplicar una medicación. Es una medicación con el objetivo de equilibrar esto que está desajustado biológicamente y unido a la psicoterapia, entonces poder estabilizar adecuadamente un paciente. Es importante, Fabricio, también describir algo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la psicoterapia familiar, en mi consulta, una de las herramientas que yo utilizo constantemente es trabajar psicoterapia familiar. No puedo dejar de trabajar psicoterapia familiar porque un individuo enfermo psicológicamente es un individuo que repercute en todos los miembros de la familia. Si la familia no sabe cómo manejar un paciente, si no sabe el pronóstico de ese paciente, si no puede entender cuáles han sido los factores familiares que han influido en que este paciente se agrave o que inicie una enfermedad, entonces no podemos ayudarlo realmente. Y hoy lo que sucede también es que muchos psiquiatras no trabajan nada de esto. La recomendación es que la familia se informe también para poder ayudar y ser parte del tratamiento. Claro, que se informe para poder ser parte del tratamiento, pero que además los psiquiatras pueden hacer el trabajo al que estamos llamados. El psiquiatra no está para que llegue un paciente y que llegue a la consulta y preguntarle nada más. Por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿Estás durmiendo bien? ¿Este síntoma te mejoró o no? Y si el paciente le dice que no ha mejorado, aumenta tal medicación, disminuye tal medicación. No es así. O sea, cuando uno va a la historia, Sigmund Freud era neurofisiólogo, pero ¿cómo fue que llegó a realizar todos los aportes que realizó el psicoanálisis? A través del psicodiagnóstico, a través de la observación. Cuando vas a Iván Pavlov es el precursor principal del conductismo, de las principales bases teóricas de las 4 principales teorías de la personalidad. Y cuando vas a él te das cuenta que él se basó en los estudios experimentales con perros para llegar a hablar del condicionamiento clásico. Entonces estamos hablando que la observación, el diálogo con el paciente, la profundización en el interrogatorio te da el 90% de los diagnósticos. Independencia de cómo tú diagnostiques, así va a ser la conducta que tú vas a tomar con el paciente. Científicamente demostrado que si hay la prescripción adecuada por un profesional, no hay problema. No hay problemas, por supuesto, y es algo que yo estoy tratando de inculcar en la población, tratando de disminuir el temor que tienen a tomar la medicación, y yo exhorto y yo recomiendo a los psiquiatras que estamos trabajando con la población que cada día seamos más responsables, que cada día seamos profesionales, que hagamos un trabajo integral para que estos mitos que hay con relación a la psiquiatría se puedan ir rompiendo, porque también te das cuenta que muchas veces no son solamente los psiquiatras, algunos que trabajan mal, sino que también hay otros profesionales de la salud mental, otros, por ejemplo, psicólogos, trabajadores quizás sociales, incluso a veces algunos médicos que piensan que solamente la psicología puede trabajar psicoterapia, y es un error total. Yo, de hecho, les digo, en mi experiencia como profesional, yo actualmente trabajo la psicoterapia individual con mis pacientes, trabajo la psicoterapia familiar sistémica fundamentalmente y la estructural de Minucci. He dedicado años a estudiar este tipo
de herramientas para poder lograr el cambio integral en los pacientes. Hasta ahorita, gracias a Dios, en la gran mayoría me ha dado buenos resultados. Ha sido un trabajo lento porque modificar el pensamiento de la población lleva tiempo, pero cuando se hace un trabajo consciente y con el tiempo que necesita un paciente, a veces yo me paso, por ejemplo, 30, 45 minutos viendo un paciente, escuchando un paciente y tratando lo mínimo, lo trato 1 hora o 1 hora y media. A veces el paciente con el que he tenido que estar 2 horas en la consulta y no tengo ningún tipo de problema para hacerlo, porque ahí está después el buen pronóstico y la buena evolución de mis pacientes. Entonces, es importante que la población pueda comprender que la psiquiatría es una ciencia que está destinada a ayudar a la población.